Hola, ¿qué tal mis bros de YouTube? Hoy les traigo el final explicado de la primera temporada de Chainsaw Man. What? Perdón, el anime del hombre cabeza de motosierra. Este video es para ti si como yo escuchaste que ya iba a salir la segunda temporada para estas fechas y decidiste ponerte al día con el anime. Tuve fe. Solo para enterarte que no habrá segunda temporada por ahora. Pero hey, sí tendremos una nueva película que se está estrenando justamente el día de hoy. ¿Ya es algo? ¡Sí, lo es! Lo que veremos en esa película vendría a ser una continuación a la historia que ya vimos en la primera temporada. Así que tranquilo, en este video te explicaremos el final del anime y luego puedes ir a verte la película. ¡Qué buen servicio! Habiendo dicho eso, empecemos. ¿Listos? Sí. Comencemos rápidamente con un repaso de los acontecimientos del episodio final. En el episodio final, Denji logra vencer al hombre katana y lo captura. Denji se reúne con Aki más tarde y proceden a vengarse del hombre katana, ya que fue él el autor material de la muerte de Himeno Senpai. Esto lo hacen tocando una sinfonía llamada Kicking Balls. En otra escena, Makima habla con un superior y le informa que lo que buscaban era el corazón del demonio motosierra. Sin embargo, no se supo la razón, ya que la capturada Sawatari Akane fue eliminada antes de revelar sus planes. Makima informa que ya reunieron suficiente muestra para saber dónde está el demonio de las armas. Luego de eso tenemos unas cuantas escenas de Denji, Aki y Power continuando con sus vidas luego de haber completado su última misión. Pasemos ahora a las escenas postcréditos. En la escena postcréditos tenemos a Denji en un recurrente sueño donde camina por un callejón que da a una puerta misteriosa. Allí, Denji parece escuchar a Pochita detrás de la puerta y esta le dice: Denji, nunca vayas a abrir esta puerta. Luego tenemos otra secuencia donde aparece una linda jovencita que le habla a Denji y le dice: Denji, entre un ratón del campo y uno de ciudad, ¿cuál te gustaría ser? Y con esta escena termina el anime. Pasemos ahora a la explicación. Bien, es claro que según el hilo de la historia, lo siguiente que podemos esperar es la continuación de la persecución del demonio de las armas. Así que enfoquémonos por ahora en las escenas postcrédito. ¿Qué significa el sueño de Denji y por qué Pochita le dice a Denji que no abra esa puerta? Bien, para responder estas preguntas, amigos, deben leer el manga y específicamente en el capítulo 82 se explica qué hay detrás de esa puerta. ¿Qué carajo? Amigos, a mí de verdad no me gustan los spoilers y yo preferiría que ustedes vayan y disfruten de la historia y la sorpresa por ustedes mismos. Sin embargo, tengo un deber y debo explicarles qué significa aquello. Así que no contaré ningún suceso intermedio hasta ese punto, solo procederé a decirles qué hay detrás de esa puerta. Esa puerta, amigos, esconde un oscuro secreto sobre la niñez de Denji. En ella se esconde el recuerdo sobre la muerte de su padre y la verdad detrás de aquel suceso. Cuando era niño, el padre de Denji se emborrachó tanto que intentó eliminarlo. Sin embargo, Denji, en defensa propia, acabó con su propio padre. Esta es la verdad que se encuentra detrás de la puerta y por la cual Pochita le pide a Denji que por nada del mundo abra esa puerta. Por otra parte, tenemos la escena de la jovencita que habla con Denji. Esta jovencita es ni más ni menos que la conocida Reze. Y digo conocida porque, como mencioné al inicio del video, la nueva película se centra en la historia de esta chica. Y lo puedes ver en el título de la película, el arco de Reze. Esta jovencita representa el nuevo interés amoroso de Denji. Sin embargo, trae consigo un trasfondo más complejo y además poderes muy interesantes. Amigos, yo ya me leí el manga, probablemente ustedes también, así que sabrán que las escenas alrededor de este arco son fascinantes. Si tú eres un amante de las explosiones en el anime, definitivamente vas a disfrutar esta película. No hagas caso a esos videos que dicen ¿vale la pena ver la película? Buena idea, mala ejecución. La decadencia del anime, lo peor del 2025. No, mis bros, véanla ustedes mismos y luego si quieren cómanse los 101,000 videos de crítica que puedan existir. Para finalizar esta explicación, hablemos sobre la frase de Reze. ¿Qué ratón prefieres ser? Esta frase hace referencia a una fábula donde se debate qué es mejor
mejor, si una vida tranquila en el campo sin lujos o una vida con lujos pero con los peligros que conlleva la ciudad. Esto se lo dicen a Denji para que él se cuestione más adelante qué tipo de vida desea llevar. Y con eso termina la explicación. Comentarios finales. A mí, amigos, me gustó mucho el anime del hombre motosierra y la verdad me gustaría que gran parte de la historia ya esté adaptada al anime, aunque por ahora solo tenemos adaptado hasta el arco de Reze y lo demás tendremos que leerlo del manga, a no ser que a alguien de por aquí se le ocurra hacer videos del manga narrado, ya saben, poniéndole efectos de sonido y todo, al menos hasta que salga todo el anime adaptado, así no tendríamos que esperar 2 años por una nueva temporada o una película. En fin, amigos, están cordialmente invitados y sugestionados para que vayan y disfruten de la nueva película del hombre motosierra, que casualmente se estrena el día de hoy, pero qué afortunada coincidencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Eso ha sido todo, amigos, gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau.